Con muchos saludos a los compañeros de la mesa. Gracias. 8 de la mañana, 26 minutos. Felipe, sobre el Palacio de Justicia, que van a ser unos 40 años estos que estamos comenzando esta semana, muy particulares por el hecho de estar gobernados por quien estamos gobernados. Entonces, en cualquier análisis, usted debería decir que aquí hubo dos horrores. El horror del M-19 y el horror de la recuperación del Palacio de Justicia. Pero como nos gobierna el presidente Petro, que hizo parte del M-19, está solamente destinado a descalificar el operativo de recuperación del Palacio de Justicia, sin una condena, sin un acto de reflexión, sin un mea culpa alrededor de la toma del Palacio de Justicia. ¡Qué vergüenza! Es que, ¿qué puede uno decir sobre eso, Néstor? ¿Qué más? Sin faltarle al respeto al presidente. ¡Qué vergüenza! Néstor, ¿sabe qué me preocupa a mí, Néstor? Que se genere una nueva narrativa. Porque es que el problema es que ahora comienzan los relatos y comienzan a repetirse en cuentas de internet, en cuentas de redes sociales y comienza entonces a generarse una narrativa que termina siendo verdad. Porque tristemente es así. No, por eso he dicho, padre, desde el primer momento en que aquí hay dos realidades que son inocultables. Okay. Una es la toma del M-19, de la que no se ocupa el presidente Gustavo Petro. Que esa no se puede negar. No, pues no, porque es que es la causa. Allá terminaríamos. Ese es el pecado original, el M-19, que buscaba arrodillar al Estado colombiano, subordinando a los magistrados. No es que el M-19 se tomó un edificio, es que intentó arrodillar la voluntad del Estado colombiano para llevarlo a una negociación producto del secuestro de los magistrados del Palacio de Justicia. Y en segundo lugar, padre, después, que también es justo decirlo, la inmensa mayoría de los muertos del Palacio de Justicia fueron producto de la ratonera, la trampa de los militares que sabían que se iban a tomar el Palacio de Justicia y entraron disparando a sangre y fuego. Néstor. Y en esa cosa terrible de los extremos en Colombia, vivimos nosotros discutiendo qué cosa fue peor, si la toma o la retoma del Palacio de Justicia. Claro, Néstor, pero a mí me parece muy, muy interesante y muy autorizado desde el punto de vista no solamente moral, sino de conocimiento jurídico e histórico, el testimonio y la opinión que da el exministro Carlos Medellín anoche en entrevista con Juan Roberto Vargas en Noticias Caracol, porque él lo que dice es, de alguna manera, los dos indultos, porque además narra cómo se dieron en distintos momentos al M-19, lo que generaron es que solamente si hubiera existido una verdad judicial sobre la retoma y no sobre la toma. Por eso las condenas son todas, María Consuelo, contra los militares. Contra los militares. Y hay un vacío no solamente narrativo, sino judicial, de reparación, de memoria, de no repetición en torno a los crímenes del M-19. Y lo que él dice es, ese vacío, y lo dice muy claramente en la entrevista, lo que genera es que las declaraciones del presidente pretendiendo no solamente borrar esos crímenes desde el punto de vista histórico, porque sabemos que el indulto pues se aprobó en el Congreso, pero desde el punto de vista histórico y de memoria no podemos desconocer que eso sucedió, pero adicionalmente que el presidente ondee las banderas del M-19 frente a la Corte Suprema de Justicia hoy en día es una motivación para pensar que va a haber repetición de hechos atroces como ese, porque no solamente no hay un perdón por parte del M-19 y de sus integrantes pidiéndole a la familia y a las víctimas ese perdón, sino que adicionalmente reivindican el hecho como heroico. María Consuelo, terrible. Sí. Sobre eso le leo el periódico El Espectador de 1992, Felipe. Primera página del Espectador de 1982 sobre ese fallo de un juez sin rostro que dictó condena. Después se produjo el reindulto del cual fue ponente el expresidente Álvaro Uribe. Correcto. Pero ese fallo al que usted se refiere, Felipe, ¿quiénes estaban metidos del M-19 en esa condena judicial? Sí. Y usted lo puede ver en la fotografía del periódico El Espectador. Antonio Navarro Wolf. Antonio Navarro Wolf en el año 92 venía de ser presidente de la Asamblea Constituyente. Sí. Vera Grave, que hoy está dirigiendo el proceso de paz con el
ELN. Marcos Chalita. Que había sido constituyente, ¿no? Marcos Chalita, que había sido constituyente. Marcos Chalita fue constituyente. Que era y siempre iba con el, que era el campesino. siempre iba con el sombrero, con el que aparece ahí en la primera página del Espectador. Rosenberg con Pavón. ese sombrero. ¿Vale? Rosenberg Pavón, que había estado en la toma de la Dominicana. Oti Patiño, que hoy es el comisionado de paz. Libardo Parra. Y una última fotografía, Felipe. Muy joven. En ese momento no era protagonista de la vida nacional. Gustavo Francisco Petro Urrego. Bueno, pero entonces era representante a la Cámara, ¿no? Cuando se dictó ese auto de detención, Néstor, al que usted está haciendo referencia, que fue un auto de detención que se dictó en el año 1992, después de la Constituyente y después de la Constitución, no era después todavía de la representante revocatoria. de la Cámara por una razón, Héctor. Acababa de ser elegido en las elecciones de marzo, pero no había asumido su curul. Ah, sí, tiene razón, efectivamente. Era elegido, no, es que la elección de congresistas en el año 91 fue después de la revocatoria del mandato, de la revocatoria del Congreso por parte de la Constituyente, y la elección se hizo en el mes de diciembre del año 91, no digamos en el calendario normal, y comenzaron a ejercer sus funciones en el primer semestre del año 92. Entonces, efectivamente sí ya ejercía, porque fue la primera vez que él llegó, Gustavo Petro, al Congreso de la República después de la revocatoria del Congreso. Y esto, y digamos ese autodetención fue lo que propició, como usted lo ha contado, Néstor, la iniciativa de un nuevo indulto, porque ya se había concedido una amnistía, y los indultos en realidad pues los concede el presidente de la República a través de unas resoluciones, pero la ley había concedido amnistía y había autorizado los indultos, pero claro, como el juez en este caso dijo, es que estos delitos no son conexos con los delitos políticos, porque es el delito de incendio y terrorismo, y no aceptó la conexidad, entonces fue necesario expedir una nueva ley de indulto, Néstor, que es esa que muchas veces se ha repetido, que el ponente fue Álvaro Uribe Vélez, que era senador de la República por el Partido Liberal. En el Senado el promotor de ese reindulto. El ponente del reindulto, del doble indulto. Y promovió, la verdad estuvo de acuerdo con eso. Hablando de la memoria histórica, Néstor, usted le preguntaba a Óscar Alarcón sobre Gabo y el Palacio de Justicia. Me recuerda a Federico Gómez una anécdota que tuvo su padre, el ex procurador, ex ministro, ex fiscal Alfonso Gómez Méndez. Él llamó a Gabriel García Márquez para pedirle que intercediera en ese momento ante el presidente Belisario Betancur para que cesara el fuego, que era lo que pedía el magistrado Alfonso Reyes Echandía. Llamó a Gabo para esto y Gabo le dijo... Llamó Gabo a Belisario. Sí, claro. Ya Alfonso Gómez Méndez llama a Gabo. Gabo le dice a Alfonso Gómez Méndez: Alfonso, dame una hora. Exactamente una hora después, Gabo le devolvió la llamada a Alfonso Gómez Méndez y lo que le dijo fue: Alfonso, no hay nada que hacer. El presidente no controla la situación. Sí, que esta es la teoría del vacío de poder. Del vacío de poder o del golpe de Estado temporal que hubo en Colombia para algunos. Pues, al final de cuentas conduce a lo mismo. Hay un golpe de Estado 24 horas. Sí, Felipe, creo que de eso tampoco hay ninguna duda. Ese vacío que dejó Belisario Betancur, o que le provocaron los hombres del ejército, que fueron los que dirigieron al país durante esas 27 horas de recuperación del Palacio de Justicia. Señora Néstor, este aniversario tan doloroso se puede manejar de dos maneras. O tratando de reabrir heridas, como está haciendo el presidente Petro, que es un poco lo que hace Trump con la toma del Capitolio, llama héroes a esos revoltosos y les da el perdón presidencial. O entenderlo como que esto fue la historia de una venganza, de una cantidad de hechos de violencia que llegaron a su cúspide ahí. En ese momento el ejército estaba en una situación frente al M-19 en el pico, y ni Amarales ni Plazas Vegas tienen la responsabilidad política, son simples autores materiales al servicio de fuerzas muy superiores a ellos, que son realmente los asesinos. Y lo único que explica eso es que era un momento de apogeo de la guerrilla, del militarismo, del narcotráfico y la debilidad del Estado para controlar esas fuerzas. Y que hay que tratar es de evitar eso, porque Colombia no logra superar del todo estas circunstancias y puede uno llegar ahí. Y la justicia transicional, que
estaban hablando, pues logró el solucionar judicialmente el tema, pero la falta de verdad ha hecho que se libre esta guerra política de unos y otros, pero pues usar a estas horas de la vida la toma del Palacio de Justicia para reabrir y alimentar la polarización de ahora, pues no le hace bien al país. Néstor, no sé si eso fue guerra política, eso fue un ataque terrorista de los señores del M-19, como acaban de escuchar ustedes, por quienes han investigado desde Comisiones de la Verdad, patrocinados por don Pablo Escobar. Y mire, Néstor, 8:36, Andrés. A mí me parece que hay algo que queda claro, más allá de si se aclaran detalles muy serios, dolorosos, como quién asesinó al magistrado Manuel Gaona Cruz, todo esto. Independientemente de eso, hay una cosa que para mí es muy clara y es profundamente triste, Néstor, y es ver que el presidente de la República reivindica el uso de la violencia, incluso el asesinato de civiles inocentes, con propósitos de su agenda política. Creo que es un mensaje profundamente triste para la sociedad. Yo quisiera recordar acá también, Néstor, los nombres, o desafortunadamente no los sé, pero las vidas de los 2 vigilantes y el administrador del edificio que fueron asesinados a sangre fría por el M-19 sin absolutamente ninguna justificación. Que eran de una empresa privada de seguridad, que eran los únicos que estaban cuidando en ese momento. Que tengamos un presidente capaz de reivindicar un acto tan extraordinariamente cruel como el asesinato a sangre fría de 3 hombres trabajadores humildes, solo por lo que tal vez él considera un propósito político superior, creo que a mí me indica no solamente su profunda falencia moral como líder de un país como este, sino su incapacidad para conducirlo es decir, un país que lo que necesita es la superación de la violencia, pues tiene un presidente que la reivindica. 8:38 AM. Felipe, Néstor, estos 40 años... Perdóneme, Luis Ernesto, le pregunta a un oyente, ¿usted qué relación tenía con el doctor Patiño Rosselli? ¿Sobrino? Usted era sobrino de Patiño Rosselli. Claro, era casado con Cristina Zuleta. Que era magistrado de la Sala Constitucional de la Corte. Y cuya familia, me refiero a Cristina Zuleta y su esposo, el magistrado Alfonso Patiño Rosselli, había empezado a recibir sufragios y amenazas mucho tiempo antes, como las recibió también el doctor Carlos Medellín Forero, pues en su casa. Y Gaona, Felipe, todos esos magistrados. Medina, claro, y lo que Moyano. acaba de contar Oscar y Gaona y todos. Es que eso se sabía que iba a pasar, Néstor. Todavía el misterio es por qué quitaron la policía de ahí. Sí, es una gran pregunta, pero solamente, Luis Ernesto, para responderle a Andrés, que pedía los nombres de los 2 vigilantes asesinados por el M-19 por la entrada de la carrera octava. Cito el libro Perdida en el Fuego de David Marín García, libro de este año sobre el Palacio. Edgar Torres Zetabobo y Audías Beltrán Argotti fueron los 2 vigilantes asesinados por el M-19 entrando al Palacio de Justicia. Los porteros. Los porteros que estaban sobre la carrera octava. 8:30 AM. Néstor, mire, estos 40 años, esta conmemoración pudo haber sido muy distinta. Había de hecho una oportunidad histórica que el presidente de la República fuera justamente alguien que había pues participado de manera indirecta como militante y como defensor de esa acción terrorista que cometió el M-19, en un gran acto de reconciliación. Entender que esa fue la historia del país hace 40 años, pero que habíamos sido capaces de pasar la página, que esa violencia injustificada tanto por parte del ejército que abusó por supuesto de la fuerza, que además y también el acto terrorista del M-19, que todo eso nos hubiera llevado a un proceso de reconciliación, hubiera sido lo ideal, pero lamentablemente el presidente Gustavo Petro, que comenzó su mandato diciendo justamente que iba a hacer eso, que su responsabilidad como un líder de la izquierda era reconciliar al país, que su responsabilidad en algunas entrevistas decía, si la izquierda no es generosa, si no entiende que tiene que reconciliar al país, pues se pierde. Lamentablemente ese Gustavo Petro dejó de gobernar hace mucho tiempo, pues convirtió este acto nuevamente en un acto de venganza y retaliación, donde las familias adoloridas
por pues el desconocimiento de la responsabilidad que tiene el M-19, que aunque no haya disparado, además al margen de la discusión sobre si la bala la disparó uno u otro, pues la responsabilidad del M-19 es incontrovertible. Si ellos nunca hubieran entrado, jamás se hubiera muerto ninguno de esos magistrados y hubiera pedido a su familia. El M-19, y yo he tenido la oportunidad de hablar pues con gente muy cercana en ese momento al gobierno del presidente Betancur. El M-19 pensó que eso lo podría manejar como el tema de la que acababa de pasar de la Embajada Dominicana. Lo que me dice a mí la gente que estaba cerca al presidente Betancur, sí, pero lo que me dice a mí la gente que estaba cerca, porque después trabajé con algunos de ellos, del presidente Betancur en ese momento, es que cuando se enteraron que el M-19 había empezado a asesinar personas adentro, el presidente Betancur ordenó la retoma, la autorizó, ¿no? Pues porque el M-19, primero, lo quería juzgar, y segundo, pues simple y llanamente el presidente dijo no, esto, y él, pues es la gente que estaba cerca de él en su momento, ¿no? Tengo dudas de que un hombre como Belisario Betancur hubiese autorizado lo que hubo adentro del Pero fíjese que Belisario Betancur, después del asesinato de Rodrigo Lara, que se había opuesto también tangencialmente al tema de la extradición, las autorizó inmediatamente. Eso refleja un poco el presidente Betancur, ¿no? Sí, no sé, Felipe, no sé, porque había, si usted se acuerda, el general Guerrero, que era el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército, Ricardo... Era Rafael Zamudio Molina, el general Zamudio. Sí, era el general Zamudio. El ministro de Defensa era el general Miguel Vega Uribe. Esas fuerzas militares estaban tocadas porque el M-19 se les había metido al Cantón Norte, se les había robado la espada de Bolívar, les había sometido a toda clase de venía a darle unos golpes durísimos a las fuerzas militares. 2 meses antes habían cometido un atentado contra el general Zamudio. El general Zamudio se salva de milagro de un atentado en contra de él en Bogotá. Así que ellos estaban, por otro lado, con afán de darle un golpe, de golpear también a la M-19. Señor Aurelio. Néstor, sí, yo creo que si hay un episodio en estos 4 años de falta de grandeza de Gustavo Petro, es este episodio del Palacio de Justicia. Es que aquí la semana pasada dijimos, hombre, que Petro pida perdón y reconozca. No solo no pide perdón, sino que además trata de tergiversar la historia y le falta el respeto al país, a los magistrados y a todo. Y no es por polarizar. Aquí no es que estemos polarizando, no. Aquí lo que tenemos es que dar un debate grande sobre la validez de la lucha armada o no. Y Petro es el que la viene defendiendo durante estos 3 años largos de su gobierno. Y ese debate sí lo tiene que dar el país. Si se justifica y se justificó la lucha armada o no. El más grande error que haya cometido quienes de manera tramposa a nombre de la izquierda la siguen justificando. No es justificable la lucha armada en Colombia bajo ninguna óptica. Haga lo que haga y diga lo que diga Gustavo Petro, y así eso reviva la polarización del país. Pero aquí no vamos a pasar por alto este debate simple y llanamente por el prurito de que no podemos polarizar. No, Colombia tiene que fijar una posición histórica a raíz del Palacio de Justicia, diciéndole que esa guerrilla se equivocó de manera grave, como se han equivocado todas las guerrillas y como se siguen equivocando los que persisten en eso. Aquí no puede haber apología al sombrero, ni a la sotana, ni al Palacio de Justicia. ¿Y a quién le va a decir eso? Lamento mucho informarle a Aurelio que este año... Al presidente de la República, que nunca dejó de pensar como guerrillero. 8 de la mañana, 44 y que minutos. no solamente no ha pedido perdón, Néstor, sino que hace permanente actos simbólicos de amenaza, como blandir la espada de Bolívar en plena plaza, como instar a que fueran a protestar con banderas del M-19 en la Corte Suprema de Justicia cuando se estaba dando la elección de la fiscal, y como los trinos pretendiendo cambiar la historia. Es que no es un solo hecho, son muchos hechos a lo largo de su gobierno. Lamento informar, Felipe, que desafortunadamente con el presidente Petro ya no fue la actitud que ustedes piden, ya no fue. Y desafortunadamente, para agravar la cosa, pero hay mucha gente que le copia. Pero en ninguno de los temas, Néstor. Así que todo esto ha terminado en la terrible resurrección
de ideas y de banderas. Pero del a mí me M-19. parece bien, Néstor, el llamado de Aurelio, que no se lo hace al presidente Petro, pues porque seguramente con él no se va a lograr, pero sí a la sociedad colombiana en general. Este episodio, pues esta coincidencia de la conmemoración de los 40 años de los desgraciados hechos del Palacio de Justicia, debería servirnos para algo distinto a contradecir al presidente Petro, para tratar de construir una sociedad mejor, que, por ejemplo, rechace, como lo dice Aurelio, con toda claridad el tema de la lucha armada y el tema de que la violencia se justifica por razones objetivas o cualquiera explicación de esas que deberían hoy sonarnos absolutamente absurdas e inaceptables. Y también debería, para que el relato quede completo, que toda la sociedad rechazara el uso de la fuerza por parte del Estado sin tener en cuenta los estándares que exigen los protocolos para el uso legítimo de esa fuerza. Es que si cada vez que ocurre un delito justificamos, explicamos e incluso aplaudimos en la reacción brutal de parte de la fuerza pública, pues tampoco vamos a salir de este círculo vicioso de la violencia. No nos queda completo el reclamo que hace Aurelio si no metemos también el rechazo al uso absurdo de la violencia por parte del Estado, como se hizo con los falsos positivos, como se le hace prácticamente todos los días, que hay un uso abusivo de la fuerza por alguien que tiene un arma que le hemos dado los ciudadanos y que cree que para reaccionar frente a un delito lo debe hacer sin ninguna limitación. Entre otras cosas, quien está condenado por la toma del Palacio de Justicia es, una y otra vez, el Estado colombiano. 8:47 en Mañanas Blue.